Bueno, en la serie de vídeos que vamos a empezar hoy, vamos a plantearnos por lo que sería una cuestión, yo creo que bastante relevante dentro del campo de la narratología audiovisual, quizá de las más relevantes, que es la que tiene que ver con la forma fílmica. Esto de la forma fílmica es un problema mayor porque realmente al final, como ya he comentado en alguna ocasión, es lo que diferencia a un buen análisis, a un análisis en profundidad, a una crítica en profundidad, a una aproximación realmente profesional a una película, de una aproximación, digamos, más epidérmica o superficial o menos relevante, ¿no? Por un lado está como toda esa especie de contenido, digamos, narratológico básico que tiene que ver con las peripecias de lo que ocurre en pantalla, con los personajes, con las, en cierto sentido también con las estructuras, las curvas de transformación, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y luego cuando uno desciende ya hacia el interior de lo que sería la película en concreto, aparece el problema de la forma. La forma es precisamente aquello de lo que casi nadie habla, o habla muy mal, o se habla de manera muy superficial, y por lo tanto no se puede entender por qué las películas funcionan como funcionan, porque lo específicamente cinematográfico, lo que realmente se estudia en el término audiovisual, es lo que tiene que ver con la forma, lo que no depende de lo que serían elementos literarios o elementos de evolución narrativa tradicionales, que son muy importantes, son muy relevantes, y desde luego todos los utilizamos y está muy bien, pero que si no pensamos en cómo significan morfológicamente, semánticamente en el nivel formal, pues nos estamos perdiendo probablemente grandes herramientas para poder hablar mejor y pensar mejor de las películas. Esta serie de cuestiones están recogidas en muchos sitios porque realmente es como uno de los grandes debates que atraviesan toda la discusión sobre las teorías del cine, la historiografía fílmica, la narrativa audiovisual. A mí particularmente me gusta mucho, y creo que tengo una deuda personal con este libro y con este autor, y por eso me gusta citarlo, Elementos de narrativa audiovisual, del profesor Gómez Tarín, de la editorial Shangri-La. Es un texto muy interesante, muy bueno, muy sistemático, muy riguroso, y donde realmente se hace una especie como de taxonomía, de división muy clara de qué elementos formales tiene cada una de las películas, es decir, de cómo se puede analizar o leer de manera sistemática, poco a poco, detenidamente, pausadamente, ese nivel formal. Entonces, vamos a entrar sin más dilación en el problema de la forma fílmica. Queremos leer las imágenes, ¿no? Queremos saber qué significan, queremos saber cómo están generando procesos de significación, y por lo tanto tenemos que acudir a su superficie y tenemos que pararnos, tenemos que ir despacio y tenemos que entender que no es lo mismo utilizar un color que otro, que poner la cámara en una posición u otra, que escribir cinematográficamente la situación mediante un corte de montaje o sin corte de montaje, y tenemos que empezar a hacernos esas preguntas poco a poco, porque son preguntas donde se despliega el verdadero problema de lo que sería la puesta en forma, ¿no? Fíjense que yo hago aquí esta división en tres grandes campos. No es que la haga yo, es una división clásica y que tiene como muchos meandros y muchos matices. Evidentemente mi aproximación va a ser necesariamente superficial, pero para poder empezar vamos a ir dividiendo y vamos a ir despacito como en estas tres grandes categorías que vamos a tirar de sí, van a dar de sí mucho. Por un lado tenemos la puesta en escena y por otro lado tenemos la puesta en cuadro, que si se dan cuenta van un poquito juntas. ¿Por qué? Porque dependen de la cámara, es decir, dependen de las decisiones que nosotros tomamos a la hora de encuadrar, a la hora de meter elementos dentro del profílmico, que ahora explicaré esto, a la hora de elegir una distancia focal u otra, a la hora de tomar como referencia una velocidad de obturación u otra, de un cierto vestuario, un cierto maquillaje, de decidir un actor u otro, es decir, todo lo que tiene que ver con lo que recoge la cámara, con ese momento en el cual le damos a grabar y conseguimos tener un plano determinado, toda esa información, todo ese contenido está dentro de esas dos categorías, de la puesta en escena y de la puesta en cuadro. Ya explicaremos posteriormente cómo funcionan. Y luego, separado, fuera, está esto que llamamos la puesta en serie. La puesta en serie básicamente es el montaje. El montaje entendido, y esto creo que es importante matizarlo, el montaje entendido como el corte, como la edición, como el pasar de un plano a otro. ¿Y qué pasa cuando saltamos de un plano a otro? ¿Cómo se relaciona un plano concreto con el que va antes, con el que va después? ¿Qué elementos de significación, qué elementos de choque, qué elementos incluso de contradicción, ¿no? En muchos momentos. Por poner un ejemplo muy claro y muy reciente, cuando pensamos 1917
1917, la película de Sam Mendes, es una película cuyo montaje casi siempre es interno, es decir, funciona en la puesta en escena, en la puesta en cuadro. ¿Por qué? Porque la cámara sigue a los personajes, porque la cámara genera la significación principalmente sosteniendo el tiempo, y solo en momentos muy puntuales y casi nunca por lógica narrativa, lo cual ya habría como mucho debate aquí, hace un corte en la puesta en serie y pasa a otro plano, ¿no? Por ejemplo, en el momento en el que disparan a uno de los soldados, y tiene que cortar porque sí, porque hay una elipsis ahí. Todo lo que tiene que ver con esos planos sostenidos en los que la cámara se mueve, va de un lado a otro y toma decisiones internas, es decir, que están dentro del frame, dentro del plano, se puede pensar o en la puesta en escena o en la puesta en cuadro. Todo lo que tiene que ver con lo que está fuera, con ese momento en el cual un montador o una montadora corta un plano e introduce otro, tiene que ver con la puesta en serie. Pero ya digo que todo esto lo vamos a explicar largo y tendido. Vamos a hacer una pequeña contextualización muy breve sobre los problemas que tenemos cuando pensamos la primera de estas categorías. Fijaos que tenemos estas tres, vamos a quedarnos con la primera de momento. El debate sobre la puesta en escena. Claro, la puesta en escena es que, según el autor que leamos, va a tener una definición diferente. Es un término muy complejo y que generalmente yo el primero, utilizamos muy mal cuando escribimos sobre cine. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar, la puesta en escena está muy bien y lo metemos todo ahí, ¿no? La puesta en escena, el movimiento de cámara, pues los rudimentos de vestuario, tal, los actores están muy bien, la puesta en escena me ha encantado. La fotografía, la iluminación, cuidado, porque según el momento histórico en el que nos detengamos y según el autor al que leamos, puesta en escena va a significar una cosa u otra. Y desde luego, por ejemplo, el término que se hace de la expresión puesta en escena en la esfera francesa es absolutamente incompatible con la que se hace en la esfera anglosajona. Entonces, si leemos, por ejemplo, a André Bazin o leemos a Andrew Sarris o leemos a Schreber, cada uno de ellos va a darnos probablemente un uso diferente y no siempre compatible de lo que es la puesta en escena. Entonces vamos a ir despacito para intentar explicarlo lo mejor posible y luego veremos unos cuantos y analizaremos unos cuantos ejemplos. Vamos a ver, aquí debemos detenernos. Para entender bien lo que es la puesta en escena, tenemos que pensar el plano como un corte de la realidad. ¿Esto qué quiere decir? En el momento en el que nosotros tomamos un plano, el que sea, cogemos una cámara, enfocamos y enfocamos un objeto, una composición de objetos, lo que estamos haciendo es un corte muy concreto de la realidad. Un corte que tiene un inicio, que está en el objetivo mismo de la cámara, y un final que es pues el final, digamos, a nivel de profundidad al que llegan nuestros ojos. Si nos fijamos, cuando nosotros hacemos el famoso gesto este de encuadrar, ¿no?, que tantísimos directores aparecen retratados, cuando encuadramos estamos cortando, seccionando la realidad y por lo tanto estamos decidiendo qué partes de la realidad van a formar parte de nuestra imagen y qué partes no, qué partes van dentro, qué partes van fuera. Pero de momento lo que me interesa, y fijaos que todavía no estoy hablando ni de movimiento de cámara, simplemente de corte, lo que me interesa es que pensemos cómo funciona esa distancia que hay entre que arranca el objetivo de la cámara y que termina en la línea de mirada. Esa especie como de caja es lo que nosotros llamamos el profílmico. Para intentar ejemplificar un poquito mejor cómo funciona el profílmico y cómo nos puede ayudar a analizar las imágenes, quizá deberíamos hacer una pequeña formulación gráfica. Digamos que tenemos por un lado el principio del corte, es decir, nuestra cámara posicionada en el mundo real, puede ser en el mundo real, en un decorado hecho ex profeso, en un estudio o lo que fuera. El caso es que en el momento en el que colocamos esa cámara ahí, estamos generando toda una línea de visión que llegará hasta un punto determinado. Ese punto determinado puede ser una pared que cierre el profílmico, pero también puede ser el horizonte, la línea del horizonte, en el caso de que estemos trabajando o fingiendo o falseando un exterior, ¿no? Esta especie como de línea que se traza y que genera como una especie de caja, como decía antes, donde se pueden incorporar objetos, se divide a su vez en lo que llamamos términos de profundidad. Esta es una herramienta que además viene dada por el estudio pictórico. Como ya pueden empezar a intuir, muchas de las herramientas que vamos a utilizar para pensar cómo funciona el profílmico vienen directamente heredadas de la pintura. Entonces, entre esa especie de término inicial
el término cero, que estaría situado en el propio objetivo de la cámara, hasta esa especie de término final, que es el que, digamos, clausura por ahí nuestra capacidad de mirar, tenemos toda una gama donde vamos a ir situando cosas, una especie de término intermedio. Y desde luego donde vamos a ir jugando con la distancia focal para decidir lo que el espectador va a ver y lo que no. Toda esa especie como de espacio intermedio, ¿no?, que es el que nos da juego, se va a llenar a su vez con tres tipos concretos de elementos. Ahí podemos meter tres tipos concretos de cosas. Por un lado, lo que serían los elementos de producción, es decir, lo que son los materiales, los muebles, el atrezzo, las cosas, ¿no?, digamos, los trastos que de alguna manera van a estar formando el mundo de la película. Por otro lado, vamos a tener lo que serían los elementos naturales, en el caso de que rodemos en exterior o falseemos un exterior. Puede ser el mar, puede ser un bosque, puede ser, en fin, un cierto paisaje o lo que sea. Y luego, por otro lado, tenemos lo que serían los elementos humanos, es decir, los actores, principalmente actores, aunque también podemos tener semovientes en el caso de que trabajemos con algún tipo de animal, ¿no? La conexión de estos tres puntos es fundamental, es muy interesante, porque es la que al final va a dar consistencia al mundo interno de la película, a la diégesis de la película. Da igual en este momento que estemos hablando de profílmicos reconstruidos, de profílmicos que se encuentran, entre comillas, en la realidad. Lo que nos interesa es que las herramientas para pensarlos van a ser exactamente lo mismo. Además, aquí se abre otra idea muy interesante que ya pueden empezar a ver. El profílmico es una herramienta esencialmente espacial, es decir, para lo que sirve es para pensar en la construcción del espacio dentro de la película. Y nosotros la vamos a trabajar siempre desde la lógica de la reconstrucción, es decir, nos vamos a parar a pensar qué es lo que hay ahí y cómo eso que hay ahí está generando significados. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Todo esto se va a entender mucho mejor, evidentemente, si podemos trabajar con algunos casos concretos. Por ejemplo, vamos a analizar unos cuantos profílmicos de los que componen la película Sarabán, de Ingmar Bergman, la última película de Bergman. La película se abre sobre este profílmico, tiene un fundido y arrancamos aquí. Es, en primer lugar, un profílmico muy sencillo, solamente tiene dos términos, el primer término que sería esa mesa llena de fotografías y el segundo término el suelo. Vemos que hay una diagonal que se marca por luz, aunque no sabemos todavía exactamente por qué, y que hay un objeto, una especie como de silla, que realmente no está reencuadrada en el centro, sino que está ligeramente escorada y ligeramente en diagonal. Cosas que empezamos a ver. Pues empezamos a ver cómo se construye una atmósfera a partir de esta imagen. En primer lugar, vemos que toda la composición de colores es prácticamente grisácea o en tonos muy muy oscuros, casi todas las fotografías son en blanco y negro, y esa acumulación, toda esa especie como de suma, va generando una idea como de pérdida, de confusión o directamente de acumulación, de aglomeración, ¿no? Visualmente es muy interesante porque aquí nos estamos dando cuenta, por ejemplo, de la importancia de la textura, de cómo esa suma de fotografías ahí están generando una textura visual muy concreta, que está generando pues eso, un tempo determinado, una atmósfera determinada. De pronto la cámara baja y se modifica. Luego ya hemos visto que la cámara se puede modificar el profílmico se puede modificar gracias al movimiento de la cámara. Esto lo explicaremos un poquito más adelante en otro vídeo. En cualquier caso, la cámara desciende. No vamos a entrar ahora en lo que implica esa posición, pero sí vemos que desciende y reencuadra a Marianne. Y aquí tenemos a Marianne sonriente enseñándonos sus fotografías. A nivel de profílmico, aquí ya vemos que tenemos tres términos, por lo menos tres términos. Un primer término que sería la mesa, un segundo término que sería la propia Marianne, que está un poquito detrás, y luego un tercer término que sería esa especie como de ventana al fondo. Dato muy interesante, no vemos en ningún momento qué es lo que hay detrás. Se nos niega la visión del horizonte, simplemente lo que tenemos es una especie como de fondo iluminado en amarillo tal, ¿no? Esto es interesante porque además esta película fue prácticamente en su totalidad grabada, reconstruida en estudio, y eso implica pues una serie de decisiones en luz y tal que bueno, son digamos propias de esta manera de trabajar, ¿no? Volviendo al profílmico de Marianne, aquí lo que vemos es que ya se ha incorporado un personaje, una actriz, que además lleva un vestuario muy determinado, va peinado de una manera muy determinada, es un vestuario sobrio, es un peinado sobrio, tiene una cierta edad, luego evidentemente esa especie como de peso vital que ella está poniendo en el encuadre, lógicamente está aportando muchas cosas a lo que es el mensaje bergmaniano, a la propia lectura de la película, y además vemos que en este caso está haciendo un esfuerzo interpretativo por interpelarnos, por ver
quién está al otro lado de esa cámara. Según vamos avanzando, vamos a ver este código cromático dominante, negro, gris, colores apagados, y vamos a ir viendo cómo según va avanzando la película se va modificando el código cromático. Más adelante, cuando pasemos al primer encuentro con Joseph, lo que vemos es un profílmico en principio en exteriores, está falseado en exteriores. Aquí vemos que hay claramente dos términos, uno que sería la casa y otro que sería la propia pareja de personajes. Hace un momento, antes de llegar aquí, Berman ha incorporado un plano absolutamente precioso donde se ve a Marianne atravesando esa especie como de, volviendo al presente, ¿no? Digamos, atravesando esas barreras, atravesando esas puertas, ¿no? Atravesando los términos del profílmico, por hablar ahora ya en propiedad. Cuando ya hace ese recorrido, cuando ya va a arrancar la acción, aparece junto a Erland Josephson, junto a Joseph en esta situación. Nos interesa mucho, por ejemplo, el trabajo de vestuario, cómo está muy mimado, tanto lo que sería el trabajo sobre telas, el trabajo, digamos, de, pues eso, puramente cromático, compositivo, cómo seguimos trabajando dominantes todavía razonablemente apagadas, aunque aquí, evidentemente, la dominante principal es la roja. Hay que tener, por ejemplo, muy en cuenta cómo esa especie de rojo de la ropa se relaciona también con la propia pintura de la casa y cómo eso va generando una cierta atmósfera, una cierta manera de trabajar la atmósfera. Luego seguimos avanzando en la película y ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo el profílmico puede servir para construir la psicología de un personaje. Hasta ahora hemos visto sobre todo profílmicos que trabajaban sobre atmósferas, aunque el caso, por ejemplo, del profílmico de Marianne atravesando las puertas es súper bonito para entender cómo funciona un profílmico narrativamente, es decir, cómo atravesar términos puede significar algo más. Ahora vamos a ver cómo se utiliza un profílmico, por ejemplo, para definir a un personaje. Y aquí tenemos este maravilloso momento, además también a partir de otra puerta que se abre, donde vemos a Erland Josephson, al personaje de Joseph, aquí perfectamente centrado en plano y aplastado. Es un profílmico muy complejo. Como vemos, es un profílmico ultra barroco, quiero decir, con mucho ruido, con muchos objetos. Es un profílmico que el ojo se abisma sobre él, que le gusta mirar, que tiene mucha información visual, pero que tiene esa especie como de punto de luz central que va, digamos, ordenando todas las líneas compositivas. Es interesante además que no es un profílmico simétrico, porque ahí está, por ejemplo, esa escalera que cruza de alguna manera y que impide que nos enfrentemos con la simetría. Luego veremos, esto va a ser muy interesante cuando saltemos a otros profílmicos. Vemos que no se permite la simetría, sobre todo porque va a ser un escenario muy conflictivo, muy dado al conflicto. Y además es interesante ver todo digamos, el aparataje psicológico que está mostrando solamente esta imagen. Ese hombre viejo, atrapado, encerrado entre libros, digamos, en este caso aplastado por una dominante marrón, solamente ligeramente coloreada por lo que sería ese rojo del flexo y ligeramente matizada por el propio azul de la camisa. Todo lo demás es esa especie como de gris, marrón, pardo que parece que aplasta, ¿no? Y como en un momento determinado la película va a hacer un cambio absolutamente radical. Hablábamos de simetría. ¿Dónde sí que se consiste y se consigue la simetría? Pues se consigue en la iglesia. Concretamente en este primer plano fantástico de Marianne, en uno de los momentos de calma y que también da mucha información psicológica sobre qué está atravesando ese personaje, cómo está viviendo una serie de cosas, cómo se siente emocionalmente. Es cierto que, por ejemplo, la simetría que utiliza, o mejor dicho, la distancia y el uso compositivo que utiliza en las escenas de la iglesia es mucho más interesante. Y además aquí hay una cuestión, por ejemplo, vinculada con la luz, que la luz también forma parte del profílmico, aunque esto sería para hacer otra exploración en paralelo, en este momento determinado, cuando vemos cómo se puede pasar claramente de un punto de oscuridad en la escena, que da una serie de información sobre el estado anímico del personaje, y de pronto, ¡paf!, como gracias a esa diagonal, que además es una diagonal perfecta porque cambia automáticamente todas las líneas compositivas del encuadre, de pronto llegamos a otra situación, a otro punto de llegada. Bueno, lo que hemos hecho ha sido simplemente un recorrido muy somero, pero sí que quería explicar, por ejemplo, cómo se lee de manera de momento intuitiva y de momento simplemente aproximada lo que puede haber dentro de ese profílmico. Repito, puede haber materiales, puede haber seres humanos, puede haber elementos naturales. En los próximos vídeos entraremos con más calma a ver cómo se sistematiza esta lectura, es decir, qué es todo lo que hay que leer y cómo se puede leer dentro de cada uno de los profílmicos que componen una película.